algunos llaman nuevas guerras, unos hablan de la hibridación de la guerra, y toda una serie de conceptos sobre varios tipos de forma y planteamientos en los cuales se hacen las guerras, en este momento donde el factor militar ha pasado como a un segundo plano y o se sumerge en otras tácticas y formas de expresión del conflicto. Es extremadamente importante a la hora de evaluar lo que sucede en América Latina y lo que está sucediendo de alguna manera en todo el planeta, donde hay un intento de imponer un nuevo orden mundial que algunos han llamado un orden imperial. Ya no es un orden mundial porque el orden mundial implicaría de alguna forma algún tipo de consenso autocrático, aristocrático, como también hablan algunos, pero al final es un orden imperial donde, como todo imperio, impone a ciertas y determinadas fases un tipo de dominio. Si quieres pasar la primera. La aproximación inicial es tratar de comprender a partir de los pensadores orientales, que es mi campo de estudio de análisis, el tipo de guerra que actualmente estamos viviendo. Por supuesto, someter al enemigo sin luchar es la suprema excelencia. Los pensadores chinos, a diferencia de los occidentales, ven la guerra a partir de unos elementos cada vez o son distintos a la hora de expresarse. Por tal, someter en la lucha es la suprema, una guerra sin lucha. Todo arte de la guerra está basado en el engaño y la mejor victoria es vencer sin combatir. En base a estas tres premisas podemos abordar ciertos elementos de estas nuevas guerras profundas o estos intentos de comprender el conflicto actualmente se vive. Pasa, por favor. Igualmente, todo lo que se refiere a estas nuevas guerras, digamos, donde lo que se aprecia fundamentalmente es por el uso de una violencia mínima y donde se expresa fundamentalmente los niveles estratégicos, flexibles, sutiles, es todo lo contrario a la fuerza bruta que hasta ahora hemos estado acostumbrados. Cuando vemos un poco la diferencia de un golpe de Estado construido, donde se ven los tanques, se ven las tropas tomando por asalto los símbolos del poder, ahora se ve más sutil, menos expresivo ese uso de la violencia brutal del factor militar para que la violencia o los factores sean un poco más desdibujados. Entonces, a partir de la nueva forma de hacer la guerra, dota el conflicto de su verdadera dimensión estratégica y reduce el nivel de la violencia, por lo menos en la fase inicial. Para ello se cultivarán aspectos como la debilidad, la flexibilidad, sutilezas, etcétera, todo lo contrario a la fuerza bruta. Es decir, el estudio actualmente de la guerra parte por los elementos más sutiles y menos de fuerza bruta. Entonces, en estas nuevas guerras podemos establecer como tres niveles básicos de conflicto. Uno, por supuesto, tú ves la primera parte, la violencia política, una inestabilidad sociopolítica que se va generando y se va construyendo. Después viene un golpe de Estado y unas operaciones de seguridad, que es lo que uno observa en la primera fase o en la fase del fenómeno. Y después el intento de algunos reformateos, me perdono la expresión, no sé si la usan aquí, pero digamos, es como repensar de nuevo el esquema, ¿no? O sea, fundamentalmente en el espacio normativo, donde se prohíben ciertos elementos normativos y se crean otros, se prohíbe un partido que participe o se prohíbe un candidato que participe. Y están otros esquemas un poco más profundos que no se ven o se ven como más superficiales. En este caso, por supuesto, todo lo que puede ser la política macroeconómica, que si es buena o si es mala, si sirve o no sirve, si funciona o no. Luego entonces están los sistemas políticos y electorales. Un sistema electoral, lo hablábamos en la mañana, da estabilidad o inestabilidad al sistema político. El sistema partidista funciona o presiona al sistema electoral y a todo el sistema político. Luego, y esto va generando las conformaciones o las posibilidades de crisis para todo el otro sistema. Después está la estructura político-institucional, un poco como más profundo en el espacio del análisis, ¿no? Y la estructura militar y policial, donde uno observa que es una estructura a observar, a verificar qué pasa y cómo funciona. Digamos, el tipo de funcionamiento de esta estructura. Entonces son como varios elementos en este nivel intermedio. Luego uno va más profundo y ve otros campos de acción que uno pareciera no tomarlos en cuenta hasta que vuelven a brotar, ¿no? Por ejemplo, todos los valores religiosos
que ahora está muy en boga a partir del golpe de Estado en Bolivia, donde se ha planteado la presencia, o inclusive no solamente el golpe de Estado, la presencia en otras partes de América Latina, de iglesias evangélicas, presencia de fundamentalismo católico en algunos espacios políticos en confrontación, pero también a nivel mundial, por supuesto, todo lo que es el islamismo radical. O sea, el factor religioso juega como unos elementos importantes para el conflicto, pero cuando uno sigue bajando, entonces tú puedes observar todos los otros elementos como de multidemográfico, o sea, la existencia en un espacio territorial de varias nacionalidades y demografías específicas, entendido como natalidad, mortalidad y movilidad humana, ¿no? Entonces vas como tú desdibujando dentro de ese espacio los elementos de confrontación que se van visualizando a partir de esa demografía. Y por supuesto la multinacionalidad que pueden existir en algunos países también se visualiza como un elemento de conflicto. Luego está, por supuesto, la lucha de paradigmas económicos, cuando ya pensábamos que los elementos paradigmáticos de socialismo o capitalismo ya habían sido superados y que eran otros factores los que movilizaban los conflictos y las guerras. Trump se para en las Naciones Unidas y habla sobre el socialismo como una bestialidad en el caso venezolano. O sea, coloca la intervención posible sobre Venezuela a partir del factor socialismo-capitalismo, cuando podría perfectamente existir un factor de todo tipo, pero ese factor lo coloca como, inclusive prácticamente ningún presidente de Estados Unidos durante la Guerra Fría hizo un planteamiento de esa naturaleza en la ONU como dos sistemas en confrontación de esa manera. Por primera vez lo pone, entonces hay como un elemento de profundidad, y el más profundo, a mi entender, serían los arquetipos civilizatorios. Digamos, volvemos a expresar los elementos arquetípicos mentales civilizatorios que actualmente existen en la humanidad y que brotan como elementos de conflictividad y de imposición de un arquetipo sobre otro. Es decir, el uso de la violencia, la imposición de la fuerza de uno sobre el otro. Entonces vemos los elementos fenomenológicos, cómo se ve el conflicto, pero cuando empiezas a profundizar, ves que hay otros elementos que pensábamos que estaban superados o que solamente se quedan en el cambio de gobierno o el cambio de hombres por otros. ¿Qué le pasa? Eso es lo que llamo las guerras profundas. Pero en el caso particular de todo lo que implica para el caso de América Latina, la conflictividad permanente que puede existir en el perímetro de seguridad, en el caso de Venezuela fundamentalmente, planteados por los geopolíticos norteamericanos, históricamente el Caribe, la zona del Caribe es la zona que ellos han llamado el Mediterráneo americano. Es decir, es la zona de control y de seguridad por parte de Estados Unidos y es el espacio fundamental donde ellos se convierten prácticamente en imperio. A partir de la guerra hispanoamericana, como le llaman, pero que no es más que la guerra de España contra Estados Unidos por todos los incidentes que pasaron en Cuba, que lo cual Estados Unidos prácticamente se convierte en potencia global con el control de Puerto Rico, Filipinas, las Islas Guam y todo el Pacífico. Empezamos a ver que ellos consideran al Caribe como una zona de vital importancia y de control. Es su perímetro de seguridad, ese mar Mediterráneo americano. Y se puede decir que es su control del Caribe lo que los hace imperio. Si ellos consideran que el Caribe deja de ser o se cuestiona a partir de su interpretación geopolítica del Caribe, ellos dejarían de ser imperio. Entonces, el factor importante para comprender Estados Unidos y todo lo que implica su participación en este espacio es importante, y cómo contra Venezuela es fundamental esa participación. Pásalo, por favor. Entonces, por supuesto, también tiene que ver con la consideración de Estados Unidos como país con visión excepcionalista. Es decir, ellos, por supuesto, desde su papel hegemónico global, consideran que son faro del mundo, que están puestos por Dios para controlar, imponer al mundo esos arquetipos civilizatorios en las guerras profundas que estábamos inicialmente aproximándonos. Ellos, en su excepcionalismo,
denunciado, inclusive que uno también pensaba que ese pensamiento ya había de alguna manera pasado, disminuido, hace aproximadamente 5 años, en una famosa carta, primero en la exposición que hace Obama en West Point y posteriormente una carta que escribe Putin en el New York Times, se expresa la confrontación en donde Putin le dice a Obama que ya está bueno de seccionalismo de Estados Unidos y que ya llegó el momento en que Estados Unidos responsablemente como país importante y potencia global colabore con la paz y la estabilidad del mundo. Que no, hasta que Estados Unidos no deje de ser excepcionalista o tener una visión excepcionalista, no podrá existir la paz en el mundo. Una respuesta muy, muy inteligente y muy brillante que demuestra la confrontación real de todo lo que se viene posicionando al final del periodo de Obama y posteriormente ya con la era Trump. Ese proceso de doctrina norteamericana está íntimamente ligado a todo lo que es sus ideales de nacimiento como país y como potencia. Sus padres fundadores tuvieron siempre la disputa de dos grandes visiones del mundo, una de Jefferson y una de Hamilton, donde veían a un país pequeño por una parte y a un país grande y poderoso, que se fue decantando a principios del siglo XX, el siglo XIX, con el unilateralismo aislacionista, donde prácticamente se extraían de participar como una potencia en los asuntos europeos, pero jamás, a pesar de eso, dejaron de intervenir en América Latina. A pesar de todo ese aislacionismo que ellos defendían y planteaban como propuesta inicial a partir del pensamiento de Jefferson, prácticamente no tenía nada que ver con América Latina y nada que ver con la región fundamentalmente del Caribe, el control del Caribe, las invasiones a Nicaragua, hasta México, las intervenciones en Venezuela, en buena parte del Caribe con intervenciones armadas e invasiones. Y por supuesto la imposición del idealismo centrífugo de Hamilton, que derivó en el internacionalismo del siglo XX a partir del 45, ya cuando gana la Segunda Guerra Mundial, donde se consideran ya una potencia global. Durante todo el escenario del siglo XIX y parte del siglo XX, hasta la definición por el internacionalismo, existe una evaluación permanente del conflicto de si Estados Unidos debería o no debería intervenir en el mundo. La discusión, por ejemplo, que se planteó en el Congreso de Estados Unidos sobre la anexión de Filipinas, o la intervención o no en Hawái, todos esos elementos dieron como en confrontación de estas dos grandes ideas que inicialmente se decantaban por el unilateralismo aislacionista, pero al final terminó imponiéndose ya a mediados del siglo XX con el internacionalismo. Al expresarse inclusive el hecho de Trump, se perfilaba como otra cosa. Se perfilaba inclusive como una persona que rescataba cierto nivel de aislacionismo y todavía, cuando uno empieza a desgranar un poco su pensamiento, una especie de aislacionismo de los factores de poder, cuando muchos de sus geopolíticos y el pensamiento geopolítico que él asumió decía que no deberíamos, parafraseándolo, intervenir en Siria o Irán, o para qué servía estar ahí, que Libia tenía que pagar si teníamos que intervenir en Libia, sino para qué estábamos presentes. Pero esa discusión, como la mayoría de los geopolíticos norteamericanos, siempre decían, ¿por qué pelear en Irak? ¿Por qué pelear en Siria? Si en Venezuela hay un país pro-iraní, por ejemplo, o en Venezuela hay un factor que cuestiona nuestro sistema de libertades. ¿Para qué tener tropas en esos países si necesitamos es controlar nuestro Caribe, nuestra zona de seguridad próxima, que es la que la define como imperio? ¿Perdón? Entonces, esto es nacionalismo parte para mí de tres grandes condiciones, ¿no? Que se discuten más o menos, no son primero, segundo y tercero como un elemento secuencial, sino general, donde no en primer lugar sería uno, o primero, de negar el acceso a potencias extranjeras. Primero, por supuesto, los ingleses, luego los nazis, después los soviéticos y ahora los chinos y los rusos, de negar el acceso de potencias extranjeras a este hemisferio occidental, que es el principal motivo por el cual la política exterior de Trump ha definido esta área. No es la primera acción que los motiva, ni como élites, ni como disputas entre élites,
el primer motivo por el cual ellos intervienen en América Latina. Solo que este es un factor que nos motiva más que los otros. Para otros, por supuesto, los más economicistas piensan es el control de los recursos y, por supuesto, de los mercados. Ante la posibilidad de una confrontación en una disputa con los países competencia de ellos, China, Rusia, pero también Europa o cualquier otra potencia emergente, necesitan, por supuesto, la colocación de los mercados y las materias primas que existen en América Latina y todo en el hemisferio occidental. Y la tercera opción, que poco se dice, pero que actúan consciente de ello, es eliminar la posibilidad de que surja en América Latina algún tipo de países o grupo de países que compitan con ellos. El factor de competencia que nosotros, digamos, en el caso fundamentalmente de Venezuela, cuando analizamos el detalle de las intervenciones posibles y la evaluación de la intervención, este factor a veces poco lo tomamos en cuenta. Y yo creo que es de principal importancia en muchos de las respuestas que Estados Unidos hace contra Venezuela, a partir, por ejemplo, del desmontaje de todo lo que es UNASUR, todo lo que es la CELAC, la reconstrucción de todo lo que sería la OEA o el intento, la revitalización del TIAR, es una expresión de control de todo el área, de todo el hemisferio, pero fundamentalmente de impedir que cualquier país de América Latina o grupo de países, como planteaba siempre el comandante Chávez, muchas veces, digamos, que solo no podíamos, integrados podíamos tener el equilibrio del universo en el escenario internacional. ¿Por favor? Entonces, por supuesto, este pensamiento excepcionalista con estas tres consideraciones se enfrenta a lo que nosotros hemos llamado el pensamiento geopolítico bolivariano, pues expresado por Simón Bolívar en su Carta de Jamaica, donde establece: la unión es lo que nos falta para completar la obra de nuestra regeneración. Es la unión, ciertamente, más esta unión no nos vendrá por prodigio divino, sino por efecto sensible y esfuerzo bien dirigido. Luego que seamos fuertes, seguiremos la marcha majestuosa hacia las grandes prosperidades a las que está destinada la América Meridional. Este enfrentamiento, esta percepción ideológica, doctrinal, que concibe, que está inmersa en el pensamiento bolivariano y que nos permite enfrentar buena parte de esta carga imperial contra Venezuela, es lo que mueve buena parte también a la disputa contra Venezuela y contra buena parte de los países que hemos decidido tener una acción de liberación en América Latina. La capacidad de poder estar integrados, unidos y enfrentar, no enfrentar porque quisiéramos enfrentar per se una competencia con Estados Unidos o con cualquier país del mundo, sino que pasa fundamentalmente la liberación por el enfrentamiento con aquellos que nos quieren dominar. O sea, tú puedes negociar con tu esclavista, ¿no? Pero generalmente no lo haces negociado tu liberación, la tienes que enfrentar, pues, individualmente o como generación o como colectivo. Entonces, por desgracia, ojalá que pudiéramos llegar a acuerdos en un efecto de permanente de desarrollo y de permitir acciones, pero eso implica necesariamente la acción de liberación en un enfrentamiento con las posesiones norteamericanas, y especialmente en nuestro continente, muy especialmente en el área del Caribe, vuelvo y lo finco muy específicamente. En ese sentido, buena parte de las amenazas que ha tenido Venezuela están circunscritas a varios ítems o elementos coyunturales que para mí son los que han definido buena parte de esta confrontación a partir de una estrategia que la Revolución Bolivariana siempre ha planteado como su norte en sus planes de desarrollo, los planes quinquenales que hemos planteado, que serían las amenazas de los golpes de Estado y paro petrolero del 2002 y 2003 impuestos por Bush. Ante el fracaso de esa iniciativa un poco más clásica en la acción contra Venezuela, se dieron algunos elementos como de repliegue táctico, sin que existieran manifestaciones y acciones contra nosotros durante todo ese periodo, pero existió como una especie de repliegue táctico de estudio y análisis de lo que pasaba en Venezuela. Para Estados Unidos fue realmente algo significativo que el país históricamente más pro-yanqui de América Latina, con una clase media formada y educada en los campos petroleros o con la visión del campo petrolero, surgiera de ahí una visión de confrontación y unas fuerzas armadas muy vinculadas al pensamiento norteamericano, pues.
mucho más inclusive que buena parte de otras sociedades latinoamericanas. Eso les produjo cierto nivel de evaluación, se retrotraen en la expresión de un análisis estratégico para llegar ya a la orden ejecutiva dictada por Obama, donde es una acción definitoria para a muchos de los que evaluamos este caso, es una declaración de guerra formal por parte de Estados Unidos contra Venezuela, pero también es una acción administrativa, que es una orden ejecutiva, cuando te declaran una amenaza excepcional y extraordinaria contra Estados Unidos, un país como Venezuela que evidentemente no tiene armas de destrucción masiva, no tiene capacidad militar para poner en entredicho el poder o una posible invasión o penetración, algún efecto en contra, ni tiene historial de hacerlo. O sea, nosotros jamás hemos amenazado violentamente la estabilidad o el orden interno de los Estados Unidos, jamás. Tiene que ver con unas propuestas que esto que hablábamos del pensamiento bolivariano y del esfuerzo de liberación de toda América Latina. Entonces, ese decreto de Obama le da unas perspectivas a Estados Unidos hasta de tipo administrativa, ¿no? La capacidad de yo poder utilizar diferentes recursos económicos de diferentes agencias o instituciones y la puedo colocar sin mayores controles administrativos, de controles de las Contralorías General, como lo hacen en nuestros países. Eso son las partidas presupuestarias. O sea, el uso más pedestre del presupuesto público en función de un enemigo. Eso lo permite la orden ejecutiva, aparte que es una declaración legal y de guerra contra Venezuela. Y por supuesto ya la intervención militar propuesta por Trump ya es definitivo, ya cuando dice que todas las opciones están planteadas sobre la mesa, inclusive la opción militar como propuesta, el otro elemento, ya en el 2019 vemos un elemento secuencial que se va prácticamente apresurando en la última declaración, en la declaración del Grupo de Lima, que plantea militarmente inclusive el control de nuestro espacio aéreo. O sea, Venezuela no podría despegar un avión militar. Cuando se plantea la declaración de Lima en la OEA a principios de año, había una intencionalidad evidentemente de crear una guerra proxy, una guerra con mercenarios, una guerra con países vecinos, para hacer una intervención y que Venezuela no pudiera usar su poder aéreo, que militarmente es uno de los países con mayor poder aéreo en América Latina. Había una intencionalidad, aparte de otros elementos de bloqueo y de control de funcionarios, de poder viajar, etc. Había ya claramente el indicio en esa declaración del Grupo de Lima ahí, que no fue aprobada por la OEA. Pero luego, por supuesto, está la convocatoria del TIAR. La convocatoria del TIAR, aunque que nosotros no somos signatarios, porque nos retiramos ya hace tiempo, plantea una acción, que la veremos un poco en una lámina más adelante, una acción de intervención de Venezuela que, a mi entender, a veces no solamente es el ejercicio de una fuerza militar de intervención, sino que tiene otras consecuencias. Bueno, esto tiene que ver, disculpa, pásalo al anterior, tiene que ver con una estrategia que Venezuela definía a nivel de política internacional, y que sería una estrategia de integración sur-sur, un esfuerzo sistemático de Venezuela por participar y por construir un espacio no solamente en América Latina de integración y de unión, sino de integración con otros polos de desarrollo a nivel mundial, y toda la estrategia de lo que se han llamado en muchos escenarios del sur global, y todo lo que sería una integración con África y con el Asia y con los países árabes, o sea, expandir la capacidad no diríamos de influencia, de relacionamiento de Venezuela con todos estos países. O sea, que el mundo no solamente es Europa, no solamente es Estados Unidos, sino que es mucho más allá, y que el relacionamiento no pasa por no tener buenas relaciones con Europa, por tener buenas relaciones con China o con Rusia. Entonces, este es el elemento, una estrategia de integración sur-sur que implica necesariamente un conflicto internacional con el status quo, que genera lo que Correa siempre llamaba la consolidación de un cambio de época, basado en dos pilares fundamentales que nos mueven como política exterior doctrinal. Uno, la apuesta a un mundo multicéntrico y pluripolar, y el otro, en la Carta de Jamaica plantada por Simón Bolívar, el equilibrio del universo, a partir de ese polo regenerador que plantea Bolívar en la integración de la Unión de la América Meridional, como él lo plantea.
Eso plantea que Venezuela tuvo una política exterior inicialmente siempre vinculada a ser un proveedor confiable y suministrador de petróleo a los Estados Unidos. Ese era el papel de Venezuela y su política exterior. Si bien siempre históricamente Venezuela tuvo una política exterior de respaldo a procesos de integración, siempre estuvo marcada por elementos que no cuestionaran el papel de Estados Unidos y el papel de Venezuela como suministrador confiable de petróleo. Es decir, una política que es meramente comercial, porque si tú vendes un producto, tú tienes la obligación de cumplir los contratos que tú firmes, pues eso no tiene mayor complicación. Se convertía en el motivo esencial de la existencia de la política exterior venezolana y de la geopolítica venezolana. O sea, una cosa que es evidentemente una acción comercial. Petróleo que le vendemos a Estados Unidos, petróleo que se lo colocamos como cumplimiento de un contrato históricamente previo al gobierno de Chávez, durante el gobierno de Chávez, e inclusive con la presidencia de Nicolás Maduro. Ese no era el problema. El problema es que no es un motivo esencial en nuestra política exterior. Entonces cambiamos nuestro centro de gravedad a ser solo proveedor confiable de petróleo en el hemisferio occidental a una acción de integración, unión de la política exterior latinoamericana. Ahí es donde estriba el conflicto entre varios elementos de Estados Unidos con Venezuela. Es decir, el cambio de perspectiva, de acento, porque siempre Venezuela, como digo, en los periodos, inclusive en las dictaduras y en todo el siglo XX, inclusive en el siglo XIX, reconstruir el sueño integrador de Bolívar siempre ha estado presente en nuestra élite gobernante, llámese conservadora, llámese liberal, llámese los militares los caudillos de principios del siglo XX, después las dictaduras modernizadoras del 40-50, y después en la democracia representativa punto fijista. Siempre ha sido también, la integración siempre ha estado presente, pero no era el acento fundamental en la acción de la integración. Por favor. Esto nos pone en un escenario de conformación de todo lo que son nuestras rentas, cómo convertir lo que se llama esta acción de nuestras materias primas en una acción que nos permita el elemento transformador. ¿Cómo convertimos el valor estratégico de poseer capacidades fundacionales, que serían alimentos, acuíferos, demografía, geografía y energía, es decir, los materiales que te dan soporte para que tú puedas hacer un ejercicio de liberación, que Venezuela tiene alguna de estas partes, pero que es completamente válido, un esquema para toda América Latina, lo convertimos en elementos transformacionales, en capacidades científicas, técnicas, industriales, financieras, culturales y de seguridad y defensa, para generar lo que se ha llamado la renta geopolítica. Ese paso de una cosa y la otra es lo que ¿qué les pasa? Digamos, para conseguir lo que un autor argentino habla, el umbral de poder, digamos, que es el quantum de poder mínimo necesario por debajo del cual cesa la capacidad autonómica de la unidad política. El umbral de poder es entonces el poder mínimo que necesita un Estado para no caer en el estadio de subordinación. La capacidad es de no caer en ese espacio. ¿Cuál es esa franja que permite entender y sostener una embestida como la que tenemos para poder hacer una acción liberadora? Esa franja implica, por supuesto, esfuerzo político, esfuerzos industriales, esfuerzos de transformación y unas capacidades sólidas de aprovechamiento de los recursos naturales. ¿Qué pasa? Y entonces nos encontramos en un esquema donde la política de Estados Unidos, en este caso, no solamente para América Latina, sino buena parte para el mundo, nos encontramos con el escenario de la reconfiguración del Estado Nacional, donde hay un esfuerzo multidimensional donde empezamos a comprender la visión del Estado fallido. Bueno, aquí lo conceptualiza Noam Chomsky, pero no nace de él, nace del planteamiento de Estados Unidos, pero él plantea que serían las capacidades que tiene el Estado no solamente para ejercer la violencia legítima como estructura del Estado, sino las mínimas necesarias de los objetivos que ese Estado puede ejecutar. Y después nos encontramos con otra categoría que es muy interesante, que es la de los estados débiles.
donde hay una clasificación que plantea unos elementos, mi vista no es tan buena, falta de control del Estado con las regiones periféricas, por ejemplo. Todo el esfuerzo de que el poder central solo ejerce la capacidad de ejercer la soberanía en un espacio de territorio muy mínimo, y las periferias territoriales, inclusive las zonas fronterizas u otras zonas, no están en capacidad de eso. Y eso está mezclado por un incremento de las capacidades de los grupos violentos delincuenciales, elementos de corrupción, todo este esfuerzo. Tú, cuando categorizas a un estado de esta naturaleza, tú puedes decir, bueno, esta categoría nace mucho a partir de la perspectiva que se tiene de los países centroamericanos, especialmente. Pero más allá de lo que yo clasifique un país, tú ves que hay un esfuerzo sistemático por parte de Estados Unidos en que estos elementos estén presentes en el caso de los países que producen elementos disruptivos con ellos, y fundamentalmente con Venezuela. Hay un esfuerzo sistemático de mostrar que somos un país canalla, que somos un país corrupto, que tenemos elementos de no control de nuestro territorio, porque hay bandas armadas que controlan ese espacio territorial, que a veces, bueno, uno vive en Venezuela, uno sabe que eso es falso, de toda falsedad, pues. Y que hay otros países que todo el mundo sabe que tienen estos elementos y nadie lo cuestiona y nadie dice nada. Entonces hay un efecto para cumplir ocho premisas en el caso venezolano en forma permanente. Y ciertamente hay un esfuerzo para la reconfiguración del Estado Nacional, no solamente en el caso venezolano, creo que es consecutivo y permanente para todos los países, donde pase de una zona gris a una soberanía limitada, un poco utilizando lo que sería la doctrina Brezhnev, no sé si la recuerdo, donde planteaba que hay un esfuerzo en esas zonas de influencia del mundo soviético, que debían ser controladas porque no podían permitir ningún cambio de régimen en esa zona. Bueno, esa soberanía limitada se puede expresar perfectamente también en todo lo que es América Latina para los Estados Unidos. Y, por supuesto, estas zonas grises, que son un empeño también sistemático de Estados Unidos para relaciones con los estados subnacionales y con las estructuras subnacionales, e imponernos legislaciones transnacionales, especialmente por el control de zonas no fronterizas. Todos los elementos jurídicos de los pasos transfronterizos, el control de los migratorios, el problema que existe en esos espacios, también hay un esfuerzo permanente por parte de Estados Unidos en que se pierda la soberanía desde el punto de vista jurídico legal. Entonces, esa zona central, donde hay un esfuerzo por parte de los estados en la reconfiguración, la reconstrucción nacional, y un esfuerzo sistemático por parte de presiones externas de la desconfiguración del Estado Nacional. Estados Unidos no solamente usa la fragmentación o el intento de balcanización de los países, sino que pretende moldearlo según su interés. Puede ser, por ejemplo, el caso como de Ucrania, que necesita que se mantenga firme porque es una confrontación con Rusia, o el caso de otros países, como el caso de China, que pretende a través de leyes como la de Hong Kong y la de las provincias de Xinjiang y otras provincias autónomas que tiene China, que con leyes extraterritoriales para impulsar y aupar elementos secesionistas. Entonces, es decir, reconfigurar el espacio-nación como un efecto imperial. ¿No? Entonces, por supuesto, ahí nos conseguimos con este orden imperial que quiere imponer Estados Unidos. Ya no es un orden mundial nuevo que implicaría cierto nivel de acuerdo con alguna aristocracia mundial, incluido China, Rusia, la India, sino que implica la imposición de ese elemento. Entonces la guerra, por supuesto, la guerra imperial está en marcha, desarrollándose y expandiéndose con continuidad y consistencia interior. Es decir, para ellos este orden imperial no es más que la aplicación de una especie de orden interno dentro de una república, el orden interno extendido al nivel global. Entonces, por supuesto, la guerra como una base global de legitimidad y como exhibición premiante del dominio imperial. Se manifiesta a sí mismo en toda su forma y se expande tanto como lo hace el poder imperial. Si les pasa para hacerlo más rápido. Entonces, las decisiones importantes no se toman sobre la guerra, sobre el terrorismo, sobre la guerra convencional contra los tiranos, sino sobre la forma de hegemonía y los grados relativos de poder que Estados Unidos y o las élites capitales estadounidenses europeas tendrán en la organización del nuevo orden mundial. Las decisiones preventivas no atañen simplemente a la guerra, más bien al predominio del mercado de las subregiones de la organización imperial. Es decir, todos estos elementos no son de control meramente
de una guerra convencional, sino por el control de mercados y de zonas de posesión para ese imperio. Y por supuesto, en el caso venezolano se pueden expresar en tres elementos básicos ese orden imperial que lo vemos. Esta guerra multidimensional contra Venezuela se expresa en estas frases planteadas por estos personajes que no han planteado el bloqueo, que dicen: la campaña de presión contra Venezuela está funcionando, las sanciones financieras que hemos impuesto han obligado al gobierno a comenzar a caer en default, tanto en la deuda soberana como en la deuda de PDVSA, su compañía petrolera, y lo que estamos viendo es un colapso económico total en Venezuela. Entonces, nuestra política funciona, nuestra estrategia funciona y la mantendremos. No están planteando sino una guerra contra Venezuela, aquí se expresa con claridad. El bloqueo es total, seguirán apretando, no cederán. Entonces, cualquier consideración que se piense que Venezuela tiene por mal manejo de la economía, porque la hiperinflación es un problema de inexpertos en el manejo económico, o por la aplicación de elementos no consustanciales con el pensamiento globalizador económico, es falso, porque inclusive aplicándola nosotros, nos harían el procedimiento imperial de dominación. Ya es una decisión tomada por lo que he planteado. El control de Venezuela se hace necesario por Estados Unidos, e inclusive si nosotros, la Revolución Bolivariana, cambiara de rumbo, dijera mañana que deja de ser socialista, dijera mañana que vamos a privatizar todo, con todo y eso, con todo un cambio de esa naturaleza imposible para nosotros, igualmente aplicarían las políticas de guerra de control, porque el Caribe jamás lo pueden perder, porque es una decisión de un imperio que se encuentra presionado por competidores internacionales y que necesita el control absoluto de Venezuela a través de algunas figuras que ya veremos. ¿No? Ajá, no, te fuiste muy lejos. Ajá, sube un momentito. ¿No? Sube otro. ¿Estás bajando? Ajá, que va ahí, baja uno. Ok, entonces en ese proceso había planteado que todas las críticas que plantean sobre la corrupción de Guaidó, unas cosas que nos preguntaban en el transcurso del día de hoy, si son corruptos, no corruptos. Estoy convencido que el problema para Estados Unidos es descalificar a toda la élite venezolana, a la chavista y a la antichavista. Al descalificarla por completo y no poder los venezolanos tener la capacidad de gestión pública porque somos corruptos, porque somos ladrones, porque somos incapaces, porque somos socialistas, porque somos anacrónicos, por toda esa calificación que a través de los medios de comunicación han implementado, impondrán una comisión de control de nuestra soberanía, así como pasa en los países que han estado en guerra. La función fundamental de la descalificación de Guaidó, que ha nacido de Estados Unidos, que ha nacido de ellos, es porque necesitan descalificarlos inclusive a ellos y poder justificar seguramente a algún venezolano que vive en Estados Unidos como presidente. Se vio en Afganistán, se ha visto sacaron a personas que en Georgia, personas que vivían en Estados Unidos, en el nacimiento georgiano o familiares georgianos, pero al final impusieron a una persona que vivía en Estados Unidos como una forma de tutelaje y de control absoluto por parte de los Estados Unidos. Eso, a mi entender, es lo que buscan. No buscan salvar a Guaidó, por supuesto. Estados Unidos no es una élite homogénea, hay muchos intereses, hay élites, por supuesto, que quisieran que el conflicto de Venezuela pasara o le bajara la intensidad para poder hacer negocios con Venezuela en el campo petrolero y de todo la riqueza que tiene. Hay otros que consideran que debe ser intervenida militarmente y uno que debe ser controlado por este espacio del Caribe que habría hablado en Internet. Y creo que la propuesta base, pero con muchos conflictos, está en lo que decía Pompeo en este momento: nosotros vamos a apoyar a cualquiera que no sea. Y después dice, no, preferimos que sea Guaidó. Ese cambio de planteamiento tiene que ver con las presiones de los grupos internos, que qué les beneficiaría más a la hora de la ejecución de esta política. Si hasta ahora no ha podido ser cumplida, necesitan descalificar más. Entonces no me extraña que todos estos elementos de corrupción que han salido de Guaidó no necesariamente nacen del conflicto
porque sea uno ladrón, porque el mismo Kissinger decía que la ayuda humanitaria sirvió para construir adhesiones en la invasión a Afganistán. O sea, ¿para qué sirve una ayuda humanitaria sino para construir adhesiones a la causa norteamericana? Entonces ahora se preocupa porque se cogieron los reales, se preocupa porque se llevaron los millones, se preocupan por eso. No, o sea, eso no le es preocupación, porque ya lo han usado en otros elementos y no han dicho nada. Todo lo contrario, es parte consustancial de su política de control de país. Entonces, es lo que perfila buena parte de esta guerra multidimensional contra Venezuela en el tutelaje del orden imperial. ¿Ok? Y por supuesto, esta reactivación del TIAR tiene, a mi parecer, tres instancias fundamentales. Por supuesto que intentar crear unas fuerzas armadas paralelas utilizando desertores y mercenarios del ejército venezolano, que fue lo que inicialmente plantearon, pero no lo pudieron lograr, no lo lograron porque no se hizo la masa crítica de deserciones o de alguna fractura de nuestras Fuerzas Armadas. Eso es lo que busca la intervención del TIAR, eso por una parte. La segunda instancia, por supuesto, la conformación de una coalición, pero hay una tercera instancia que poco se dice, que es el detalle a posteriori de la victoria supuestamente contra Venezuela, que es cómo reformatean a las Fuerzas Armadas venezolanas. El TIAR funciona fundamentalmente y por eso la obligación de que tenemos que ser parte del TIAR es justificar una acción diplomática de cooperación para poder modificar la estructura de las Fuerzas Armadas actuales latinoamericanas y no permitirse que esas Fuerzas Armadas vuelvan a levantarse contra el orden imperial existente. Entonces, para mí es la tercera clave más importante, más que las otras dos. Es posterior, en el posconflicto, como le llaman ellos a estos elementos, en el posconflicto, cómo ellos van a usar el TIAR para poder dominar las Fuerzas Armadas. Primero su reformateo, su eliminación, o su cambio de estructura para crear una nueva, eliminando por supuesto todo el equipamiento militar que actualmente tiene Venezuela y construyendo lo que buena parte han hecho en muchos países, que es unas Fuerzas Armadas de orden interno solamente, o sea, de conflictos internos, porque es lo que vendría después de esto. ¿Qué les pasa? Ajá. Entonces, por supuesto, el último caso de intento de presión contra Venezuela, por supuesto, ha sido este Mauricio Claver Carones, que dijo en Argentina que se retiraba de la cosa, aunque se reunió igual, ¿no? Fue un ejercicio de propaganda política para demostrar el intento de Estados Unidos, su molestia por la presencia supuestamente de un funcionario venezolano o de Correa en la toma de posesión de Fernández en América Latina, pero también es un mensaje del intento de control del hemisferio, no solamente contra Venezuela, sino contra el hemisferio. Es decir, tú no tienes derecho a reunirte con nadie que yo no tutele, que yo no defina. Entonces, la buena parte de la política norteamericana está en el tutelaje absoluto de América Latina, en esa declaración de guerra que hizo Trump a América Latina en forma absoluta. Entonces, en este espacio de confrontación, mi inicial propuesta, por supuesto, metodológica, tenía que ver con el espacio de la filosofía de la liberación, que plantea el reposicionamiento de todo el pensamiento ontológico, del pensamiento del centro, y me quedo con la última parte que dice: la liberación es posible solo cuando se tiene el coraje de ser ateo del imperio, del centro, afrontando así el riesgo de sufrir su poder, su boicot económico, sus ejércitos, sus agentes maestros de la corrupción, el asesinato y la violencia. Es decir, la ruptura del proceso de dominio y el ejercicio de la liberación tiene unos efectos importantes en cada uno de nosotros. Por supuesto, esto implica una ruptura ontológica, filosófica, que es el plano en el cual nosotros tenemos que dar el acento. No solamente es una subordinación de una élite por colocar a otra, es todo un proceso doctrinario de liberación. Y esto define un nuevo estilo de guerra donde Venezuela es parte fundamental de esa guerra irrestricta que nos aplican del elemento doctrinal de Venezuela como punto central en toda América Latina, pero también de alta influencia o de alta proyección, tanto en Sudamérica como en el Caribe, pero también en las áreas, en lo que ellos llamarían esas áreas periféricas, y en esos elementos de ruptura, lo que implica, por supuesto, elementos identitarios del centro del ser, una guerra multidimensional
y por supuesto una identidad periférica al no ser, como llama Dussel, a todo este proceso de reconstrucción de todos los elementos del ser de América Latina. Ese, por supuesto, ahí uso el modelo de los teóricos de la guerra, Qiao Wang, de chinos, donde plantean que todas las armas y todas las técnicas podrán ser aplicadas a placer, que todas las fronteras que separan los mundos de la guerra y de la no guerra serán totalmente abolidos, igualmente que los principios actuales del combate deberán ser modificados y al mismo tiempo que las leyes de la guerra deberán ser reescritas. Es decir, todo lo que nosotros conocemos como la guerra hasta este momento cambia significativamente a partir de la aplicación de unos nuevos elementos de la nueva visión de guerra que actualmente se tiene y el pensamiento. Y entre ellos, estos militares chinos plantean, por supuesto, lo que mucha gente habla de si las guerras legales, las guerras mediáticas. Entonces establecen tres grandes campos de actuación, por supuesto, el campo militar, el campo supramilitar y el campo no militar. Por supuesto, en la guerra siempre todas las acciones militares no militares estuvieron subordinadas subordinadas al proceso militar. En este momento, lo que plantean ellos es que es posible que el factor militar no se use en este nuevo tipo de guerra. Es decir, que puede ser, como lo vivimos en Venezuela, tenemos una guerra económica inclemente, una guerra mediática inclemente, una guerra legal y de sanciones inclemente, pero el factor militar que debe usarse para producir el cambio de régimen, que podría ser, por ejemplo, un golpe de Estado o los esfuerzos que hicieron para meter la ayuda humanitaria por la frontera, es un factor quizás menor de todo el esfuerzo de guerra que nos hacen contra Venezuela. Es decir, un esfuerzo no militar o de una intensidad militar menor que podría, por supuesto, desencadenar una acción militar muy superior si era el caso, que era el efecto que se buscaba con estos controles de los puentes que pretendía hacer la oposición y meter a juro en febrero de este año a la ayuda humanitaria. Entonces, en este elemento planteo en esas guerras profundas que le decía la lámina inicial, tres nuevos campos de la guerra, no planteados por Qiao Wang, pero que planteo como las guerras profundas, que tienen que elementos de guerra civilizatoria, guerras de paradigmas económicos y las guerras migratorias. Los tres conceptos los ha vivido Venezuela en forma inclemente, pero muy, muy sutil. Muy, muy sutil. Si quieres, pasa, por favor. Para hacer, por supuesto, las guerras civilizatorias buscan los elementos de transculturización, los elementos de etnocidio, eliminación de lo que exista, imponer su cultura, tal cual es una guerra colonial, pues. Y por supuesto, para que se genere, ser el caso, la hibridación cultural, pero fundamentalmente la destrucción de la cultura existente. Después que uno ve las consecuencias del golpe de Estado en Bolivia y las posteriores acciones que han hecho contra las personas de origen indígena, aymara, uno no puede más que creer que estos elementos civilizatorios son perfectamente evidentes, que no se trata de un cambio de régimen, que no se trata solo de un cambio de un hombre por otro, que no se trata de ni siquiera por el control del litio. Están esos elementos ahí, pero aparte de esos elementos hay el reformateo completo, absoluto, la eliminación cultural de toda una cultura que en el caso de Bolivia es mayoritaria. Pero en el caso venezolano, todo el pensamiento bolivariano que planteábamos como un freno a cualquier invasión, identidad propia, hay que formatearlo y eliminarlo. Entonces, si quieres pasa para no... Ajá. Por supuesto, las guerras paradigmáticas donde el capitalismo en sus diferentes formas se ha ido decantando por la expresión cada vez más neoliberal, que le enfrenta, por supuesto, a unos paradigmas socialistas o en sus diferentes formas, tal como se planteó. También es parte fundamental de estas guerras paradigmáticas, que son no más que una visión ideológica que se pensaba que había sido superada con el fin de la Guerra Fría, pero que Estados Unidos lo vuelve a desempolvar. Pasa, por favor. Ajá. Y el elemento de la acción de las guerras migratorias, que lo que buscan es desconfigurar y modificar toda la estructura de un país, es decir, es un procedimiento de modificación demográfico del país. Venezuela ha vivido una campaña sistemática para que los venezolanos nos vayamos de Venezuela. Ha sido una acción sin precedentes. Venezuela no es un país, no fue un país de migrantes. Hay una campaña profunda para que los venezolanos se vayan de Venezuela,
Por supuesto, hemos vivido crisis económicas. Venezuela ha tenido, inclusive las crisis económicas más severas que tuvimos en otros años, jamás fuimos un país de migración. Tuvimos crisis con el gobierno de Caldera, fueron crisis muy severas y jamás nos pensamos como país, como población, irnos de Venezuela. Pues. Siempre pensamos que era momentáneo, y en este momento se dio toda una campaña que viene dándose, inclusive desde el principio del gobierno de Chávez. Yo recuerdo un compañero de trabajo que me dijo, a las alturas del 2004, con pleno boom petrolero, 2006 más o menos, me dijo, me voy de Venezuela antes de que tenga que salir por la frontera de Brasil. Decía, pero, porque si no, me voy. Sistemáticamente, en su momento, en su correo electrónico, le llegaba información que le iban a quitar los hijos, que iban a hacer le iban a quitar el trabajo, toda una campaña para que se produjera esa ida. Pues. Se fueron a pasar trabajo porque tenían el buen cargo, sus hijos buenos trabajos, privados, o sea, no eran públicos, digamos, y se fueron a trabajar a situaciones muy, muy complicadas, en este caso, a Canadá, en la frontera norte, en la producción petrolera que tiene Canadá casi en el Ártico. Entonces, por supuesto, hay una acción de presión de salida y una presión de entrada para la modificación migratoria. Se ve, por ejemplo, en algunos países centroamericanos como Estados Unidos ha presionado para el retorno de buena parte de la migración que está en Estados Unidos, presionando a países pequeños que te hacen modificar y no te hacen poder soportar un retorno migratorio obligatorio, no tienes capacidad de darle trabajo. No, tú ves que no es una acción de sacar, sino de meter, o si no, las modificaciones, por supuesto, que se hicieron en Europa Oriental, de poblaciones que modificaron el territorio que después del país vecino, y después se generaron guerras sistemáticas. O sea, hay un esfuerzo, en este caso Estados Unidos con Venezuela, de producir un efecto de cambio demográfico, un efecto de despoblamiento importante que permita el cambio fundamental al perder, por ejemplo, una parte importante de profesionales y capacidades profesionales porque se van migrantes. Hemos perdido profesionales que tenían capacidades en los trenes, capacidad ferroviaria, por ejemplo, técnicos, o sea, técnicos en capacidades mineras, o sea, cirujanos de la mano, o sea, cosas de ese tipo que son muy especializados, que son en cualquier país del mundo, y en Venezuela se ha tenido una plantilla pequeña pero suficiente para un país de las dimensiones de Venezuela, y se han perdido buena parte de esas capacidades. En un tiempo inclusive las capacidades de anestesiólogos y esas especialidades médicas que ha sido feroz el ataque con ese sector. Para ir más rápido y ir terminando, si les pasa, es el planteamiento completo. Y por supuesto Estados Unidos en la guerra infinita que nos plantea, digamos, por el control del ámbito monetario financiero, el ámbito del desarme, donde ellos te obligan a desarmarte, pero te imponen, ellos sí pueden tener todo tipo de armas. Por supuesto, el caso del ámbito jurídico institucional que se usa contra los países, en este caso el TIAR, en este caso la OEA, el intento de llevarnos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el ámbito de las instituciones internacionales, ámbito de información, que son guerras, la guerra así como su capacidad militar para sostenerla y ganarla, como hacer la legitimación de una nueva soberanía imperial. Es decir, todo este procedimiento en función de dominar, no solamente el caso venezolano es paradigmático porque eso es zona de control y de seguridad, en este caso del Caribe, pero buena parte de lo que sucede en Libia, lo que sucede en Siria, en esta zona, que son zonas disruptivas de conflicto entre el centro y la periferia, o del centro tradicional y estos nuevos centros, entran en conflicto para el control y para la imposición de su orden. Son los elementos planteados por Tori Negri. Para concluir, ante este efecto de guerra de liberación, de dominación o de preventiva multidimensional que nos aplica a nosotros en ese sentido respondemos con una acción de efecto, igualmente, si se quiere, de liberación a través de elementos, por supuesto, no militares, que son todo un esfuerzo diplomático, de acción, de control, de actuaciones en los órganos multilaterales, en fin, un esfuerzo que va consustanciado también con estos elementos que ellos han planteado en este conflicto. Por supuesto, dos grandes visiones de control. Y para concluir, todos los momentos y reflexiones finales
Venezuela está en un momento definitorio para su liberación, ha sido expuesta a una guerra no convencional multidimensional, donde el orden imperial ha decidido generar un cambio de régimen y el fin de la revolución bolivariana. El orden imperial está actuando para imponer una narrativa de violación de derechos humanos y de Estado fallido. Es su principal acción contra Venezuela, donde el bloqueo es fundamental, pero todo el tutelaje, todas las acciones que pensábamos son parte también de ello. La guerra irrestricta planteada contra nosotros y en esta modalidad de guerra expande el concepto del campo de batalla, ya no es el campo de batalla tradicional, militar, tridimensional, sino que tiene estas otras dimensiones. Por supuesto, la existencia de una guerra multidimensional nos expone a una guerra con características colosales. Su objetivo estratégico es de carácter civilizatorio, de modificación demográfica, de confrontación de arquetipos y modelos totalizadores, definitorios de modelos económicos a ser impuestos a toda la humanidad. Por tal, es una guerra total, permanente o de muy largo aliento. Para nosotros es claro que esto no es una batalla corta, que como me decía a veces un panel que me pregunta, ¿y hasta cuándo esto? ¿Cree usted? Hasta siempre, porque hemos decidido liberarnos. Y Estados Unidos, por supuesto, no va a perder su poder solamente de una noche a la mañana. ¿Qué pasa ya? La última. Por supuesto, Kiao Wan plantea en este proceso de multidimensionalidad que nos permite comprender la guerra desde otra perspectiva y no solamente verlo como un efecto político, sino como un efecto de que Estados Unidos ha invertido el orden en la acción. Ya imponen la guerra y la política no más que un instrumento de la guerra y no la guerra un instrumento de la política. Y Estados Unidos ha decidido, ha actuado en función de imponer la guerra como instrumento de acción política. Y por supuesto, los elementos expuestos en la pérdida de poder e influencia de los Estados Unidos, la elevación de China a la categoría de potencia global, el retorno de Rusia como potencia mundial, el ascenso de nuevas potencias emergentes como la India, entre otras, el desafío de países díscolos al status quo como Irán y Venezuela. La crisis sistémica del capitalismo configura un escenario de guerra donde los límites de la confrontación se han desdibujado, expandido y reconfigurado, así como la noción de amigo y enemigo. Todo ese elemento hace que uno vea que un país estable como Bolivia, que no era para un cambio, o no pensábamos, bueno, algunos sí, siempre hemos pensado pero que se pensaba que no podía cambiar, se produjo un cambio de régimen, de la forma en que se produjo y en la profundidad que se está intentando hacer, pues, ya de enfoque civilizatorio. Y muchas gracias por su atención.